Dios les bendiga en esta hora. Este es su programa Caminos Inescrutables. Les bendecimos en el nombre del Señor. Este programa se dedica a la enseñanza de la palabra del Señor y estamos trabajando un tema bastante amplio, que es el tema de qué se trata Jesús y para qué vino. Y dentro de este tema, que es sumamente amplio, lo estamos llevando en sesiones para poder que se entienda para lo que Jesús vino, de qué se trata Él y para qué vino. Dentro de esta verdad ya hemos estado tocando lo que es la escatología futura que Jesús presentó y estamos trabajando con lo que se llama el reino de Dios como una realidad presente en la persona de Jesús. Así que en el día de hoy voy a estar trabajando eso allá en el capítulo 11 de Mateo, versos del 2 al 6. Voy a retomar esa parte de donde lo dejé la última vez para ir abundando acerca de cómo Jesús se entendía dentro de la escatología bíblica del tiempo de Jesús, o lo como llamamos nosotros los judíos del segundo templo. Oramos, le damos gracias al Señor y leemos estos versículos de la palabra de Dios y seguimos trabajando sobre este tema que es sumamente importante para poder entender los evangelios sinópticos del Nuevo Testamento. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos que abras nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras por el Espíritu Santo que tú has dejado para que nosotros podamos entender tu palabra. Glorifícate y hazlo porque te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Mateo capítulo 11, versos 2 al 6, donde el texto dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, les envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que habías de venir o esperamos en otro? Respondiendo Jesús les dijo: idis, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Dios añada bendición a su palabra en nuestros corazones en tanto y en cuanto la palabra de Dios cale profundo en el corazón de cada uno de nosotros, porque de lo contrario podremos estar dentro de las parábolas de la siembra de Jesús, donde algunas semillas cayó junto al camino, otras en espinos, y así sucesivamente hasta aquellas que cayó en buena tierra, que son los únicos que pueden dar fruto, pueden entender la palabra de Dios. Y lo que estamos tratando exactamente es ayudar a nuestros oyentes acerca exactamente de cómo podemos entender el evangelio o de qué se trata Jesús, para qué fue que él vino, cuáles fueron sus enseñanzas, porque no podemos sacar sus enseñanzas, sus dichos, sus parábolas. Y de hecho, las controversias que hubieron entre Jesús y los fariseos, si no entendemos de qué se trata Jesús y para qué vino. Entonces, dentro de esa verdad estaremos hablando. Ya habíamos comenzado a hablar cómo Jesús estaba entendiendo, enseñando una nueva escatología bíblica. Y cuando digo bíblica, la digo porque está en la Biblia, no porque estaba en el Antiguo Testamento, ni tampoco en los judíos del segundo templo, es decir, los judíos del tiempo de Jesús. Entonces, esta nueva introducción de una nueva escatología, o como hemos enseñado en otras ocasiones, esta dualidad escatológica en la cual Jesús está predicando como algo, como el reino de Dios, como algo futuro, y de momento comienza a hablar como el reino de Dios, como en una realidad presente en su persona y en su ministerio, sus dichos y parábolas. Entonces, en esta pregunta que hace Juan el Bautista, Jesús, en su adecuación en el mensaje a Juan, es evidente. Cuando uno espera y se proclama la venida de un representante de Dios para juzgar al mundo, como el caso del mensaje de hecho que fue de Juan, acompañado con aditamentos de teofanía, del poder de Dios, de la llama de fuego, las convulsiones en los cielos y en la tierra y la destrucción de los enemigos del Señor,
dirigirse a Jesús en su ministerio como la manifestación de Dios en su reino es estremecedor. De hecho, no estaba en la cabeza de Juan el Bautista, y de ahí la pregunta de Juan el Bautista. Está viendo que el mensajero que Dios ha enviado, que él, el Bautista, proclamó como que venía uno más grande que él, que iba a introducir esta verdad, esta nueva verdad, no compaginaba ni con la teología que Juan estaba predicando en ese mismo momento, ni tampoco con lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Y no solamente para Juan, sino para los celotes, para los fariseos y para la comunidad del Qumran, que para ninguno de ellos, los esenios, para ninguno de ellos, ni tampoco para el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo, en su conversión en el camino hacia Damasco, va a tener una nueva experiencia con el Jesús de Nazaret resucitado de entre los muertos. Y esa resurrección de Jesús va a llevar a Pablo a que abandone, una vez que lo iban a matar, abandonara a Jerusalén y fuera a Arabia a repensar su fe por 3 años. Luego, después de 3 años, vuelve de nuevo a los lugares donde estaba, hasta que 3 años después sube a Jerusalén, como estuve enseñando sobre el tema de la objetividad de la resurrección de entre los muertos la vez pasada. Entonces, reconocer a un hombre en unos hechos como los que realizaba el reino escatológico de la promesa exigía un enorme ajuste de pensamiento teológico y de una nueva valoración de las escrituras para Juan el Bautista. Esto no era cierto solo en el caso de Juan el Bautista, como ya dije, también eran para las otras comunidades que competían dentro del judaísmo del Segundo Templo. El pasaje que estamos considerando puede considerarse como un resumen del llamamiento que hacen todas las parábolas de Jesús para los hombres, para que los hombres vean en su ministerio la soberanía de Dios en acción. Como Dios, proclamando este reino, en este reino se proclamaba exactamente el tiempo de salvación. Pero, ¿por qué son bienaventurados, según el texto que nosotros hemos estado considerando, aquellos para los que Jesús no es escandaloso? Es porque han adquirido una mejor comprensión de las Escrituras. No, aquí está en juego algo mayor e importante que eso. En cambio, los que no tropiezan por la palabra que Jesús está llevando y los hechos de Jesús, sus acciones, reconocen en su mensaje y en su acción a Dios actuando para salvación de los hombres. En la fe, en la obediencia, se someten a esa soberanía, experimentando el poder y la gracia de Dios en la vida de cada uno de aquellos que recibían a Jesús y estaban aceptando su mensaje. En los evangelios sinópticos se expone la misma afirmación de Jesús en relación con el reino de Dios en el presente, que observamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. Dice: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero con la diferencia que no debe pasarse por alto. La declaración con respecto a ese texto que ya leímos en Mateo capítulo 10, versos 32 y 33, que el presente de Jesús como tiempo escatológico de salvación es ahora tan temático que las personas mismas de Jesús se convierte en criterio escatológico para el futuro en la soberanía de Dios. ¿En qué se basa la importancia de Jesús como criterio escatológico de la soberanía divina para el futuro de esa soberanía? ¿No tiene el mismo significado para la soberanía en el presente de Dios? Seguramente que sí. Y esa era la cuestión para todos aquellos a los que se dirigía la palabra que Jesús estaba predicando. Dios, en su poder bondadoso y soberano como redentor, se encuentra en la palabra y en las obras de Jesús.
a través de él, de Jesús, de su persona, de sus actos, de sus obras, de sus parábolas, se experimenta esa soberanía en el presente, así como se heredará a través de él mismo, de Jesús, en el futuro. Es decir, que este reino que ya sí ha comenzado, que todavía no ha terminado, que terminará en la consumación, la persona de Jesús es la persona principal de esta realidad que estamos viendo en los evangelios, en el cual la propia persona de Jesús, también sus actos, sus obras, sus parábolas, están hablando cómo el poder soberano de Dios ha llegado a los hombres, y de ahí que Jesús comenzó diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Había que montarse en el tren de Jesús si uno quería experimentar el poder soberano de Dios en la salvación, en el perdón, en la gracia que Él estaba ofreciendo. Entonces, el reino actuar en la persona de Jesús, es decir, en su propio ministerio, porque cuando estamos hablando de los evangelios sinópticos, estamos hablando de cómo se entiende la persona de Jesús misma, junto con sus acciones, sus actos, obras, su poder, cómo lo estamos entendiendo y cómo él mismo se estaba entendiendo. Ya dijimos en la vez pasada que Jesús entendía que él estaba echando fuera demonios, no porque estaba compaginado con Satanás o que porque estaba trabajando juntamente con Satanás. No, Jesús dijo que si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. De hecho, en escrituras que no son canónicas, dice ese mismo texto, dice que si yo por el dedo de Dios o por el Espíritu de Dios echo fuera a Satanás, ciertamente su reino ha sido destruido. De eso se trata exactamente el ministerio de Jesús. Es que en sus obras Jesús estaba entrando a la casa del hombre fuerte, como él había dicho, cuando un hombre fuerte, armado, está seguro, pero cuando viene uno más fuerte que él, que le quita sus bienes, le quita las armas en que confía, entonces ha venido exactamente la liberación de esa persona. Jesús estaba viendo en las expulsiones de demonios, es decir, en los exorcismos de Jesús, él estaba viendo que Satanás estaba siendo atropellado, estaba siendo destruido, estaba siendo sometido por el poder de Dios, que había uno que venir. Cuando los judíos estaban pensando en la escatología, en su escatología, siempre les explico a las personas que lo único que estaban esperando los judíos del segundo templo era la escatología judía, no la escatología evangélica. Nosotros tenemos una escatología totalmente distinta a aquella escatología que estaban esperando los judíos del segundo templo. Ellos estaban esperando que un mensajero de Dios, un representante de Dios, en ocasiones ese representante bien podría ser el Mesías o un ángel o un mensajero de Dios que venía y que iba a destruir los poderes del mal y establecer el reino de Dios. Bueno, cuando Jesús vino, parece que las cosas que se estaban esperando no estaban ocurriendo. De ahí que Juan le dice: ¿eres tú el que has de venir o esperamos en otro? Porque lo que yo estaba hablando del hacha que está a la raíz de todo árbol, lo que yo estaba hablando del fuego que quemaba, no lo estoy viendo y estoy preso, sé que no voy a salir de aquí y quiero saber si eres tú el que habías de venir o todavía que estamos esperando en otro. Vayan y díganle a Juan las cosas que están pasando y Jesús comienza a enamorar esas cosas, a enumerar esas cosas. Ya vamos a estar hablando sobre esas cosas que Jesús comienza a enumerar y dónde están esas citas que Jesús está citándole de las Escrituras a Juan para que Juan estuviera contento que su ministerio, el que él había llevado, había estado compaginado con Dios en lo que Dios quería que él hiciera. Lo que él no entendía, debía dejarlo en las manos del Señor. Una de las cosas que vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento, exactamente en el campo profético de los profetas del Antiguo Testamento, tanto mayores como menores, es que las profecías que ellos estaban dando, muchas veces ellos mismos no las entendían. Hoy en día tenemos una especie de profecías dentro de las iglesias donde el profeta parece más un adivino que un profeta de Dios.
y donde el profeta quiere saber todos los detalles que van a ocurrir, no como esos que toman el libro de Apocalipsis para hablar que lo que la guerra de ayer era de aquella parte del Apocalipsis, que la guerra de hoy es la otra parte del Apocalipsis, y nos pasamos jugando con el libro de Apocalipsis como si la Biblia fuera un mapa en el cual nos dijera a nosotros, mira, en el 1980 va a pasar esto, en el 2010 va a pasar aquello, en el 2025 va a pasar lo otro. No. La Biblia no es un libro de brujería. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que se dio en el tiempo en el cual todos los que recibieron esa palabra, el auditorio que recibió la palabra de Dios, era para ese tiempo en el cual ellos estaban hablando. Y que había una promesa de esperanza para el futuro, en el cual todavía nosotros estamos esperando hasta que el Señor venga. Y como yo no sé cuándo el Señor venga, y yo supongo que nadie sabe, a menos que haya un brujo dentro de nosotros que sepa el día en que el Señor vendrá. Pero Jesús dijo que ni él mismo sabía a la hora de que el Señor vendría y que solamente había que estar preparado. Eso es lo que nos pidió el Señor. No nos dijo que estuviéramos nerviosos, no nos dijo que no tuvieran miedo por las cosas que iban a pasar, nada de eso, porque nuestra vida en el Señor está ya asegurada. De hecho, léase el capítulo 8 de Romanos, que dice que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Si uno tiene miedo de que va a ser apartado del amor de Dios, me imagino que no está en Cristo Jesús. Bien. No era nada nueva la expectativa respecto al reino escatológico en las enseñanzas de Jesús. Nada nuevo. Eso estaba todo en el Antiguo Testamento. Eso no era nuevo. Se remonta a los profetas del Antiguo Testamento. Y en el judaísmo se desarrolló de diferentes maneras. Cuando uno lee los libros de la escatología judía de antes de Cristo, cuando uno lee los libros de los exenios, cuando uno lee el libro de sabiduría y otros muchos libros más que nos empapamos con ellos, no porque sea escritura canónica, sino porque refleja la escatología que los distintos grupos de judíos estaban mirando hacia el futuro. Y es importante mirarla porque de la manera como Juan el Bautista está hablando y de la manera como Jesús está hablando es como podemos entender qué era lo que ellos estaban esperando y qué eran lo que ellos habían recibido. Y lo que ellos habían recibido, es decir, a este judío llamado Jesús de Nazaret, no cuadraba con la escatología que ellos estaban pasando. De ahí que la Biblia nos habla a nosotros acerca del misterio del reino. Yo no voy a hablar acerca del misterio del reino porque para ello exactamente tengo que hablar de aquellos libros que ya le hablé, que están en el Antiguo Testamento, que no son parte de los libros canónicos, pero allí se refleja el pensamiento que tenían los judíos acerca de la venida de Dios a ellos. Y esa venida de Dios a ellos no cuadró con la venida de Dios a ellos. De eso se trata exactamente los evangelios sinópticos y por qué rechazo del liderato judío a Jesús de Nazaret. Entonces esto es importante si nosotros queremos entender los evangelios. Hay que leernos 400 años para atrás antes de Cristo, desde el declive exactamente de el imperio medo-persa para acá. Hay que leernos toda esa escritura, toda esa historia, para cuando lleguemos a Cristo no estemos flotando en fuera de contexto. Y por eso hay que estudiar la escritura y estudiar la historia que nos arroja luz acerca de la esperanza que tenían los judíos del segundo templo. Entonces, por otro lado, las características más distintivas del evangelio son las que hablan de la venida actual del reino, es decir, del reino aquí y ahora como una realidad presente. Tales dichos no tienen paralelo, como ya dije en otras ocasiones, en las enseñanzas judías de la época de Jesús, ni en las oraciones del judaísmo del tiempo de Jesús. Jesús vio su ministerio como cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en la historia, es decir, en el momento de él.
Y esto es importante porque a veces cuando predicamos que Jesús leyó el libro y dijo esto se ha cumplido delante de vuestros ojos, estamos diciéndolo, narrándolo y en ocasiones predicándolo y no estamos entendiendo que Jesús se entendía a sí mismo como cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento, de toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento, lejos, de hecho, de la consumación apocalíptica que se estaba esperando de los judíos del Segundo Templo, como se ve claro en dos pasajes que vamos a estar leyendo ahora. En la sinagoga de Nazaret, cuando la Biblia nos narra en el capítulo 4 de Lucas que Jesús fue a Nazaret, Jesús leyó la profecía mesiánica de Isaías 61, 1 y 2. Se las voy a leer un momentito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y a proclamar el año de la voluntad del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Estoy leyendo Isaías 61. Claro está, cuando Jesús lee esa escritura de Isaías 61, 1 y 2, Jesús omite unas cosas y añade otra al texto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando usted lee en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 21, usted verá que el día de la venganza de nuestro Dios, Jesús no la lee. No solamente no la lee, sino que dentro de esa escritura, él lo que hace es amarrar ese texto de Isaías 61 con otros textos de Isaías y hace una amalgama de esos dos versículos de Isaías para estructurar que esto se estaba cumpliendo en los mismos ojos de ellos cuando él estaba leyéndole las escrituras. Entonces esto es importante verlo porque lo más que los judíos estaban esperando dentro de su apocalíptica era exactamente el día de la venganza de Jehová. El día en que el Señor le rompería la cabeza a todos sus enemigos y libraría a Israel de manos de la opresión, en este caso la opresión romana. De eso era que ellos estaban esperando. Y de ahí que cuando el Señor se levanta entre los muertos y va a subir al cielo, le van los discípulos a preguntarle al Señor, ¿y dónde está el reino? Ya estaban viviendo en el reino, ya estaban dentro del reino y le estaban preguntando, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Si uno se queda pensando en lo que ellos dijeron y en lo que Jesús dijo y lo que Jesús no dijo, uno llegaría a la conclusión de que sí, ya el reino vino, pero no de la manera que ustedes estaban esperando. Si ustedes están esperando que Israel iba a ser la cabeza de las naciones y que iba a tumbar cabeza y que se iba a plantar Israel como la nación del mundo, se equivocaron. Así que lo que tienen que hacer es que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones, porque yo no estoy cumpliendo aquí que Israel será la cabeza de las naciones, estoy cumpliendo las primeras promesas que Dios dio en Génesis capítulo 3, verso 15, que el Señor derrotaría a Satanás, y capítulo 12 del libro de Génesis, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y que esta es la escritura que yo estoy cumpliendo como profecía escatológica, como un ya sí, pero todavía no, porque la consumación apocalíptica no vendrá hasta que el Señor regrese. De eso se trata exactamente este maravilloso evangelio sinóptico que nos está hablando cómo el Señor se está entendiendo a sí mismo, cómo está entendiendo el reino que ellos estaban esperando escatológico, pero el Señor añadió una escatología nueva que no estaba escrita en el Antiguo Testamento, ni tampoco en las oraciones que los judíos hacían del tiempo del Segundo Templo. Cuando Juan el Bautista, dubativo, envió emisarios a preguntarle a Jesús si era realmente él el que había de venir, Jesús contestó con una cita de una profecía mesiánica de Isaías capítulo 35 del 5 al 6, donde dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos
y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Maravilloso versículo de la palabra del Señor que Jesús está tomando para decirle a Juan. Cuando Juan le dice, ¿eres tú el que habías de venir? Jesús le está diciendo con estos versos que le está diciendo que vayan los discípulos de Jesús a Juan a decirle, sí, pero no de la manera que tú estabas esperando que llegara el reino de Dios. Ya el reino de Dios ha comenzado con la destrucción del poder de las tinieblas en este momento. Eso no significa que Satanás no tenga poder. Eso no significa que Satanás ya está destruido, porque no está destruido, pero sí ha sido atado, sí ha sido, la palabra que puedo usar es reprimido, y que ese poder de Dios en acción ha libertado a la gente del poder de Satanás y los ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, como nos dice la Escritura en Tesalonicenses. Entonces, y le dijo que le informaran a Juan que esta profecía se estaba cumpliendo en el capítulo 11 del libro de Mateo, versos 2 y 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, le envió a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? Y Jesús le dice a sus discípulos, id y hace saber a Juan que las cosas que hoy sí veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. De hecho, cuando miramos lo que Jesús está narrándole a los discípulos de Juan con el texto que encontramos en Isaías 35, lo que vemos es ¿cómo puedo decirle? Lo que vemos es una exageración de Jesús en las promesas que estaban ocurriendo en Isaías. Isaías estaba diciendo unas cosas que iban a suceder y Jesús se pasa de esas bendiciones para narrar otras que el texto no tiene, como diciendo, el Señor se ha pasado con su gracia y su amor y mira las cosas que están pasando en él. Y esto se ve atropellado completamente el poder de Satanás, que como ya empezamos a hablar acerca de este tema, de qué se trata Jesús y para qué vino, de cómo se entendía en la apocalíptica judía el tema del reino y el tema de la enfermedad y de la posesión demoníaca en la vida de la gente. Y esto era exactamente lo que Jesús estaba haciendo, era rompiendo el poder de Satanás, destruyendo el poder de Satanás, dejándole en libertad a aquellas víctimas que Satanás tenía oprimida, pero que también tenía poseída. Entonces, en la fe cristiana, los cristianos que hemos venido al Señor, que hemos creído en Jesús de Nazaret, que hemos entrado en su reino, en su gobierno, y no solamente hemos entrado en su gobierno, sino que hemos entrado dentro del gobierno de Dios en el cual le llamamos a Jesús Señor. Y de hecho, y de ahí el tema de lo que se llama el tema de la soterología, el tema de la salvación, cuando la Biblia dice el que confesare a Jesús como Señor. La Biblia no dice en ningún lugar que confesemos al Señor como nuestro Salvador. Primero el texto dice que confesemos a Jesús como nuestro Señor y luego como nuestro Cristo, es decir, como nuestro Salvador. Primero como nuestro Señor, porque si Jesús no es tu Señor, tú no has entrado en su reino, tú no eres parte de ese reino. Tú no vives para agradar a Jesús, vives para agradar a los hombres. Si algo vemos nosotros en la teología liberal es que la gente se agrada a sí mismo. Y lo que vemos mucho en los cánticos de supuestas alabanza y adoración que encontramos en el día de hoy, cantado en la mayoría de las iglesias, es que se le está dando culto al hombre. El culto es antropocéntrico, es al hombre. Yo vine a adorar a Dios, a mí no me interesan los demás. Señor, yo, yo. Y Dios no está en ningún lugar dentro de la adoración. De hecho, ni se adora al Señor, ni se le reconoce a Él.
pero sí me reconozco yo. Yo, mi necesidad, mi prosperidad, mi bien, mi bienestar, y Dios no está en ningún lugar dentro del culto de la iglesia. Y eso habla de una iglesia que se ha secularizado en el día de hoy. No reconoce a Jesús como Señor. No le da a Él la gloria y la honra, reconociendo que Señor es mi Señor y también es mi Rey. Y como Rey, Él va a protegerme, Él me va a ayudar. Y protección no significa que nada me pase, porque cuando vemos la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, vamos a ver cuántos cristianos murieron por Cristo. Pero como hemos tenido una escatología y una teología que nos ha libertado de todos los problemas de la vida, en algo de para de sufrir, ¿no? Y no solamente para de sufrir son aquellos que nosotros llamamos neopentecostales, pero no, también los que no son neopentecostales tienen una teología de para de sufrir. Yo no voy a sufrir, yo no voy a pasar por tribulación, yo no voy a pasar por angustia, porque yo ando volando por los cielos. Bueno, en la Biblia, todos los que estaban andando en la tierra, vivían en la tierra, comían en la tierra y sufrían las cosas que pasaban en la tierra. Y sigue siéndolo en el día de hoy, aunque estemos predicando cosas que no existen dentro de la fe cristiana. La fe cristiana es esa fe que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si yo he vencido al mundo, tú eres más que vencedor. Ya tú has vencido. Ni la muerte, ni la vida, ni espada, ni cuchillo, ni ángeles, ni principados te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es lo que hay que predicar, y no dándole a la iglesia sobos, terapia, teoterapia de mentira y de engaño. No, vamos a decirle a las personas que estamos en la tierra y vivimos en la tierra donde viven los seres humanos. Los seres humanos fueron creados para vivir en la tierra. Eso es lo que me enseña a mí la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Los seres humanos fuimos creados para vivir en la tierra, no en el cielo. Vamos a vivir en la tierra que el Señor ha creado. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, la creó para los seres humanos. Allí hizo el jardín, allí mismo donde el hombre iba a vivir. Y no solamente iba a vivir en ese jardín, sino que cuando le prometió a Israel la tierra prometida, también le prometió la tierra de Canaán, en la tierra. Y cuando Jesús nos prometió a nosotros, también nos prometió la tierra como heredad. Léase los evangelios. A los pobres Dios le ha dado la tierra por heredad. Entonces, si estamos pensando que vamos para el cielo, pues yo no sé qué cielo es ese, pero no es el de la Biblia. Entonces, la palabra en que se usa en el griego ha venido, o sea, la palabra que el reino de Dios ha venido, que en español se traduce como presencia real, es la presencia de Dios que ha venido en la persona de Jesús. Entonces, lo que está presente no es el escatón, es decir, el último día, el fin del siglo. Lo que está presente es el poder soberano de Dios que se ejerce en la tierra como en el cielo, y que se enfrentaba al dominio de Satanás, y liberaba a los hombres del poder del mal y de los demonios. Mire, desde el principio, cuando lea la Biblia y olvídese de los comentarios y olvídese de lo demás, lea la Biblia y usted va a encontrar que cuando Jesús, en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, cuando Jesús supo que Juan el Bautista estaba preso, él va a comenzar una nueva administración de Dios. Cuando lo supo, lo primero que comienza a decir: el tiempo se ha cumplido. El tiempo de que el reino de Dios viniera a la tierra se ha cumplido. El reino de Dios ha venido a vosotros. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuáles son las buenas nuevas? La buena nueva es que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Por lo tanto, arrepentíos y creed en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia, que el tiempo se ha cumplido. Número 1. Y número 2, que el reino de Dios ha venido. La presencia real. El rey, el administrador de Dios, el embajador de Dios, ha llegado a vosotros con una palabra ahora de salvación. De hecho, si uno no predica el reino, si uno no sabe lo que es el reino, todas nuestras doctrinas que nosotros hablamos de la fe cristiana, todas no tienen asidero, no tienen bagaje, no tienen base, ni la salvación, ni la justificación,
ni el nuevo nacimiento, ni la santificación, ni tampoco nuestra escatología. Es el reino de Dios lo que le da sentido a todas nuestras doctrinas en la fe cristiana. Sin el reino no podemos hablar de salvación. No podemos hablar de justificación, porque la justificación judía, la que Pablo tenía en la cabeza, la que los fariseos y los judíos del segundo templo tenían en la cabeza, no encajaban con la justificación que Pablo va a hablarnos a nosotros en el capítulo 8 de Romanos. Porque al primero que le rompió Dios la cabeza para que entendiera cómo era, mire, dentro de los judíos, la escatología, la justificación era escatológica, era en el escatón, es decir, en el último día, después que tú hayas muerto, que el Señor te tenga en el jardín y cuando Él aparezca en su reino, pues ahora te levantas entre los muertos y ahí en ese levantamiento de los muertos entras al reino si hiciste lo bueno según la ley y si no lo hiciste, pues para el infierno, perdido para siempre. Esa era la escatología judía. Cuando el Señor le muestra a Pablo lo que es la justificación, él ahora la va a entender distinta a cómo se entendía en el judaísmo. Yo trato de guardar la ley de Dios. Yo voy a tratar de obedecerla. Por eso que usted encuentra el capítulo 7 de Romanos. Yo trataba de hacer esto. Y él viene a comparar a la ley con una mujer, como el matrimonio. Yo me casé con este hombre, la ley. Y este hombre era bueno, era santo, era justo, pero era demasiado fuerte para mí. Yo no podía, bajo los regimientos de esa ley, guardarla. Pero no me podía divorciar, porque la ley decía que si yo me divorciaba, pues yo caí en adulterio. Entonces, la única manera para disolver ese matrimonio era ¿qué? La muerte. Y ahí Pablo comienza a decir que cuando él recibe a Cristo como Señor, él muere. Y al morir, él ahora puede casarse con otro marido, en este caso con la nueva fe cristiana. Y al casarme con la nueva fe cristiana, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De eso se trata ese capítulo 7. No es una experiencia en el cristianismo. Es una experiencia en el judaísmo en el cual yo queriendo guardar la ley, veo que la ley es buena, es justa, es santa. El mal está metido en mí. Es que yo tengo una tendencia a pecar y no puedo dejar de pecar. Entonces, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Él está entendiéndose que en el día del escatón, en el último día, él no llegue a entrar a ese reino. ¿Qué hace el Señor? El Señor toma la justificación del escatón, del último día, y las pone detrás de Pablo. Y cuando la pone detrás de Pablo, Pablo dice, ya soy justificado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto lo que era imposible para la carne, en mi carne, que yo no podía guardar, Dios ha venido en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne y brindarme a mí la justicia que yo necesitaba. Y ahora Él se libera. Ahora dice, yo no tengo que trabajar ahora para ser justificado. Ya yo he sido justificado en Cristo y ahora trabajo para Él. Y me dedico para Él. Entonces, Él cambia totalmente el pensamiento judaico. Que se esperaba que yo tengo que trabajar y guardar todo lo de la ley para ser justificado. Él dice, no, ya yo soy justificado. Ahora he sido recreado por Dios para hacer buenas obras. Totalmente una diferencia del cielo a la tierra. Yo no tengo que trabajar para ser justificado. Ya yo he sido justificado y como he sido justificado, ahora Dios me ha recreado para trabajar en buenas obras y hacer lo que a Dios le agrada. Lo que la ley no podía, porque la ley no fue creada para cambiar el corazón del ser humano. Fue puesta allí para decirte en blanco y negro, esto es bueno y esto es malo. Hacer lo malo, perdición. Hacer lo bueno, te salva. Entonces, la ley no se puso, la ley que Dios creó no se hizo para
para traerle a la gente lo que llamamos nosotros el nuevo nacimiento, un cambio radical en la vida del ser humano. No, eso lo trae la gracia del Señor, el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo en la vida de cada corazón, en la vida de cada vida, cada persona que ha reconocido a Jesús como Señor de su vida. Bien, con las enseñanzas, como nos enseña la parábola, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear su casa? Capítulo 12 de Mateo, verso 29. Con estas palabras Jesús afirma que ha invadido el reino de Satanás y que lo ha atado. Y que ha atado, de hecho, al hombre fuerte. De eso se trata el Evangelio del Señor. Ya está entre nosotros. Es decir, ya el reino de Dios está entre nosotros. Mire cómo Jesús lo ve. En estos dos versículos se encarna la teología del reino de Dios. En lugar de esperar hasta el fin. Fíjense que de la misma manera que estoy hablando de la justificación, que Pablo no tiene que esperar hasta el escatón para ser justificado. Ya Dios puso detrás de él la justificación, ya lo ha declarado justo, o mejor dicho, justificado. Y como ya justificado, ya no tiene que estar mirando con ansiedad hacia el futuro, porque ya ha sido en Cristo Jesús justificado. Ahora voy a trabajar con libertad para el Señor, sintiéndome seguro en el Señor. De la misma manera, cuando Jesús predica el reino, en estos dos versículos que ya hemos tocado, Él encarna la teología esencial del reino en lugar de esperar hasta el final, hasta el escatón, hasta el último día, el fin del siglo, como le llama Jesús. Para revelar el poder soberano de Dios y destruir el poder de Satanás, Jesús afirma que Dios ya está actuando en su poder soberano para dominar el poder de Satanás en la persona de Jesús. En otras palabras, el reino de Dios en las enseñanzas de Jesús tiene una doble manifestación. Número uno, el reino, el fin del siglo con la destrucción de Satanás. Es decir, en el escatón, en el último día. Es interesante, todos los versos que le vienen a uno a la cabeza mientras uno está hablando. Pero si usted lee el capítulo 12 de Apocalipsis, allí se ve al dragón que quiere destruir a la mujer y al niño que ella está preñada porque tiene un hijo varón que va a parir. Pero la mujer logra parir y el niño nace. Este es el caso de Jesús que está hablando, ¿verdad? De cómo nace el Hijo de Dios, es protegido por Dios. Luego hay otra imagen dentro del mismo libro de Apocalipsis capítulo 12, que es la segunda, que es la ocasión donde ahora el dragón quiere perseguir a la simiente de la mujer para destruirlo. No es otra cosa exactamente que lo que ya ha pasado en Jesús en su ministerio. El final del siglo con la destrucción de Satanás y la misión de Jesús en atarlo. Estos son las dos ventanas que podemos ver dentro del ministerio de Jesús. Que por un lado, el poder de Satanás será vencido totalmente, o mejor dicho, destruido totalmente en el final del siglo. Y por otro lado, que en la misión de Jesús, ya Jesús estaba atando o reprimiendo el poder de Satanás. Es decir, tómelo de esta manera. En vez de Dios esperar al escatón, al último día, para libertar al hombre, imagínense que Dios ignorara que los hombres hoy estuvieran oprimidos por Satanás y atados por el diablo, y Dios los perdonara sus pecados, como nosotros miramos la salvación desde el punto de vista espiritual y no material, como la Biblia lo enseña. Y usted diría, no, Dios lo perdonó, Dios lo salvó, pero está endemoniado. No. Es que fíjese cómo Dios está haciendo. Dios sabe que en el último día, en el escatón o al final del siglo, como lo llama Jesús, Satanás va a ser destruido totalmente. Ya se acabó este enemigo de los hombres. Pero Dios decidió que desde la venida de Jesús, su primera venida, ya Jesús destruyera o
pusiera inoperante el poder de Satanás en los corazones, en las vidas, y que en el ministerio de Jesús Él estuviera libertando a los hombres de la opresión y de las ataduras del diablo y de las enfermedades. Y esto es lo que Jesús hace exactamente en las enseñanzas acerca del reino de Dios. Antes de la destrucción de Satanás, es decir, antes del fin del siglo o del escatón, las personas pueden ser libertadas del poder de Satanás. Atar, desde luego, en la Biblia es una metáfora, es un género literario y designa en un sentido real un triunfo sobre Satanás de forma que su poder resultante sea reprimido. A veces se le conoce la índole metafórica de la expresión y se piensa que la frase puede significar que Satanás queda totalmente impotente. Sin embargo, Satanás sigue activo. Entonces, tenemos que mirar esto del poder reprimido de Satanás y por otro lado, la destrucción de Satanás. Son dos eventos totalmente distintos en los evangelios sinópticos y en toda la Biblia, de hecho, en todo el Nuevo Testamento. Fíjese que todavía Satanás arrebata la palabra que ha sido sembrada en los corazones. Capítulo 13 de Mateo, verso 19. Puede hablar por medio de Pedro. Capítulo 8, verso 33 de Marcos. Entró en el corazón de Judas. Capítulo 22, verso 3 de Lucas. También quiso tomar posesión de Pedro. Lucas capítulo 22, verso 31. Toda la misión de Jesús, incluyendo sus palabras, acciones, muerte, resurrección, constituyeron una derrota inicial del poder de Satanás, lo cual asegura el final, el triunfo del reino de Dios. Cuando nosotros miramos las profecías que ya le hablé en el capítulo 4 del libro de Lucas, que Jesús toma el rollo de la ley, lo desenrolla, busca Isaías, que en nuestra Biblia aparece Isaías 61, verso 2 y 3, verso 1 y 2, perdón, pero que en los rollos no hay número. No hay versos. Eso de versos fue el invento que se hizo para dividir la Biblia en capítulos y versículos. Pero cuando uno lee la Biblia, cuando tú y yo leemos la Biblia, la debemos de leer sin título, sin capítulo y sin verso. Y si quieres decir hasta aquí me detuve, le haces una marca al texto o haces lo que tú quieras o saca copia si no la quieres escribir y marcas ahí que ahí te quedaste. Pero en la Biblia no hay número. No hay número para tú decir que en el verso 1, eso lo hacemos nosotros hoy porque nos han traducido la Biblia y le han puesto a la Biblia número. Y le han puesto también títulos a la Biblia, que a veces no compaginan, de hecho, con el propio verso. Entonces, la realidad es que cuando Cristo abre el rollo, comienza a decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. La primera cosa que Jesús hace o dice es que el Espíritu de Dios ha vuelto a Israel. Lo primero, y eso habla demasiado. Podemos estar aquí hablando varias horas y hacer el programa de varias horas para hablar de eso nada más. Para hablar cómo el Espíritu de Dios regresa a Israel. El Espíritu que se levantó sobre las ruedas. En el libro de Ezequiel. Que cuando Israel tenía el templo como templo de idolatría, de hacer cuanta orgía, cuanta basura dentro del templo del Señor, Dios decidió abandonar el templo. El templo era el lugar donde Dios quiso morar. De hecho, toda la Biblia que encontramos, desde Génesis al libro de Apocalipsis, lo que encontramos es desde que el hombre sale del huerto del Edén, que era de hecho el templo en el cual Dios se manifestaba a la hora del día para hablar con Adán. La Biblia nos dice que Dios decidió morar entre ellos por medio del tabernáculo. Después cuando el tabernáculo se perdió, que no sabemos dónde está, luego se construye el templo de Salomón. En el templo de Salomón hace aquella gran oración, Señor, mira si alguno de Israel se descarría y está en cualquier lugar de Israel y mira hacia este templo
y se humilla, tú oirás desde los cielos y perdonarás a tu pueblo. De hecho, eso es lo que hace exactamente Daniel en Babilonia. Abre su ventana que mira hacia Jerusalén y comienza a decir: Señor, nosotros hemos pecado. Yo he pecado. Mi pueblo ha pecado. Todos nos descarriamos. Y el Señor se le apareció por medio del ángel para darle la gran noticia: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Esto es lo que va a ocurrir. Y ahí Dios le da esa gran profecía que mide el tiempo desde el momento en que comienza la profecía hasta la venida del Mesías, su muerte, y de ahí el perdón de pecado. Porque esa profecía del capítulo 9 del libro de Daniel estaba hablando de cómo Dios iba a erradicar el pecado del corazón de Israel y ungir la profecía y al santo de los santos. Que eso ocurrió exactamente en el momento en que Jesús muere por los pecados en la cruz, y cómo en la resurrección valida lo que hizo en su muerte. Entonces, de eso es que se trata ese capítulo 9, que los hemos usado para otras cosas que no es lo que la Biblia nos quiere decir. Bueno, dentro de estas verdades que estamos hablando, de cómo esto se está programando en la mente de Dios y en el trabajo que Dios está haciendo, cómo Dios está operando por medio de Jesús, porque Jesús viene a cumplir todas las escrituras del Antiguo Testamento. Déjemelo decirle en pocas palabras. Lo que Jesús viene a hacer es que lo que iba a ocurrir allá en el escatón, ya Jesús lo está haciendo con sus discípulos, con los pecadores, con las prostitutas, con la gente mala de Israel, con la gente enferma de Israel. Toda esta gente que la Biblia le llama los pobres, que la Biblia le llama los pequeños, que la Biblia le llama los insignificantes. Todas estas son las personas que estaban endemoniadas, enfermas de todo tipo de enfermedad y de los cuales necesitaban una intervención de Dios en sus cuerpos. La salvación que Dios estaba haciendo no era meramente espiritual, como hoy queremos predicar que Dios vino a salvar almas. Cuando una mujer tenía una hija enferma o atormentada por un demonio, no decía: Señor, ven, sana a mi hija. Lo que decía es: Señor, ven, salva a mi hija. En otras palabras, salvación es la liberación. Es liberación del poder de Satanás, liberación del poder de la enfermedad, del deterioro del cuerpo humano. De eso se trataba. La enfermedad era en asuntos de materia, materialidad. No solamente era que Dios me perdonaba dentro de mí o perdonaba mi alma como queremos hablarlo, sino que Dios trabajaba con toda la estructura humana. Cuando Dios nos sana de una enfermedad, es un truco de Dios para decirte: mira, ¿sabes cómo te sané del corazón? ¿Te acuerdas cuando te dolía, cuando no te podías mover y ahora puedes hasta correr? Hoy, pues mira, eso es lo que yo voy a hacer en el escatón. En el último día yo te voy a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, porque la salvación tiene que ver con la materia, con el cuerpo. De ahí la resurrección de Jesucristo, porque Jesús no resucitó en espíritu, Jesús resucitó en carne. Él murió en carne, Él resucitó en carne. Él ascendió a los cielos en carne, está a la diestra del Padre en carne y volverá por segunda vez en carne. En esa carne que es la esperanza que tiene todo cristiano. Como diría en 2 de Corintios capítulo 5, porque esta casa, esta habitación, está hablando del cuerpo, se deteriora. Dios está ya preparando en nosotros, en el closet de Dios, ya tiene Dios mi cuerpo nuevo. La nueva casa que me va a dar, esa nueva casa es el cuerpo glorificado que Dios nos tiene a todos preparados, ya sea que muramos o ya sea que en su venida estemos vivos, como quiera, sean de una manera o de la otra, todos vamos a ser resucitados, a todos se nos va a dar un cuerpo glorificado, a todos. Como dice Pablo, a los que están vivos cuando Él aparezca, y a los que estén muertos cuando Él aparezca. A los que están muertos como no tiene cuerpo, resucitarán primero. Y los otros que ya tenemos cuerpo, pues seremos transformados. Es un abrir y cerrar de ojos. De eso se trata la fe cristiana. No se trata de elementos de espiritualidad y de espiritualidad. Para eso los espiritistas. Para la fe cristiana, todo el ser humano,
toda la personalidad va a ser redimida. Ya Dios lo está haciendo por medio de sus sanidades. Ya Dios lo está haciendo por sus exorciones que hace con la gente que le expulsa a los demonios, con la opresión satánica, con las enfermedades, con a veces parte de nuestros cuerpos que no están. Aquel de la mano seca dice, extiende tu mano, y la mano se le extendió y la mano la recuperó completamente. Pues eso que el Señor estaba haciendo como un truco, o como podemos decir, como un atisbo de aquello que viene en el final. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Las enfermedades no deben de verse en la iglesia como que viene este evangelista que tiene poder de Dios, bota fuego, bota humo, bota lava viscosa, tiene el poder de Dios que, bueno, eso es una cosa terrible. No, eso es mentiras del diablo. Todo ministerio no habla de que tú tienes el Espíritu y que el otro no lo tiene. Toda la iglesia tiene que tener el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo el mundo que es verdadero cristiano, que ha resucitado de entre los muertos sí ha resucitado entre los muertos, pero todavía falta la resurrección final. Ya. Por eso es que Pablo dice que todo el que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos ha dado vida, nos ha resucitado en el poder. Ya hemos recibido ese atisbo del poder omnímodo de Dios que vendrá al final. Entonces, el hecho de que Dios me use a mí en sanidades o milagros, o al otro, no significa que yo tengo más poder que cualquier otro hermano. Eso es mentira de Satanás. Eso es engaño para dividir la iglesia. Y eso es engaño para hacer fetiches, pequeños diosesitos en la iglesia. Cuando aquí en la iglesia, ninguno de nosotros es más grande que el otro. Todos en Cristo Jesús somos hermanos en la fe, miembros del cuerpo de Cristo. Aquí ni el que predica ni el que enseña. Aquí ni el que bota humo o el que no lo bota. Aquel que bota aceite o que bota vidrio. No, a mí en la fe cristiana nada de esas cosas me asustan. Porque nada de eso habla de la unción de Dios. La unción de Dios la tiene todos los santos. Juan, cuando usted lo lee en su primera carta, primera, segunda y tercera, dice, ya somos ungidos con el Espíritu de Dios, con el aceite del Señor. Toda la iglesia, aquella iglesia o aquella persona en la iglesia que no haya recibido la nueva creación de Dios, el nuevo nacimiento, no le pertenece a Jesús. Todos en Cristo Jesús hemos sido bautizados en un solo cuerpo, en el de Cristo, en ese cuerpo llamado la iglesia del Señor, y todos tenemos el Espíritu. No hay nadie en la fe cristiana que no haya sido bautizado con el Espíritu Santo y que pertenezca al cuerpo, y que el fruto de esa vida nueva es el fruto del Espíritu en él. Es que nos amamos los unos a los otros, es que nos perdonamos, es que nos ayudamos mutuamente. Si algo uno mira a la iglesia primitiva, cuando uno lee la historia de la iglesia, era que la gente de afuera pensaba que la gente de adentro eran pecadoras, que se practicaba la orgía entre ellos. Esa era la opinión del mundo hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se veía en la iglesia era como el hermano y la hermana se abrazaban y se daban un beso en ósculo santo, y como todos se llamaban hermanos. Y que en la cena del Señor, cuando iban a comer, ellos decían que iban a comer el cuerpo de Cristo. Y los de afuera, los que no se juntaban con los de la iglesia, los pecadores, los paganos, pensaban que los de la iglesia estaban sacrificando niños y comiendo niños y que eran caníbales. Así que la Santa Cena para los de afuera era que la iglesia, los de adentro, éramos caníbales y que se practicaba toda clase de orgía. Todo lo contrario. Era que en la iglesia el amor de Dios, como dice Jesús en la oración intercesoria, para que el mundo vea que tú me enviaste, que estos se amen y que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Ahí está el fruto del Espíritu. Termino con esto porque ya el tiempo no me das más, pero voy a tratar de explicar estas par de párrafos que escribí aquí. Entonces, los exorcismos mismos por parte de Jesús se consideran como triunfos o combates victoriosos sobre los demonios y su reino. Cada vez que se arroja un demonio o demonios fuera del cuerpo de una víctima, significa que Satanás ha sido destruido o derrotado, mejor dicho,
y despojado de sus bienes, es decir, de sus víctimas. Cada acto de exorcismo, Jesús vio la derrota de Satanás. Se observa la derrota de Satanás en el poder que Jesús otorgó a sus discípulos cuando los envía 72 y cada uno arroja demonios de los cuerpos de las víctimas, echan fuera demonios. En Lucas capítulo 10, verso 9, cuando regresaron los enviados del Señor, informaron con gozo e incluso los demonios se someten en el nombre de Jesús. Entonces Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas capítulo 10, verso 18. No hace falta pensar en una visión en la que Jesús viera cómo se echaba Satanás del cielo. El contexto que está allí escrito, lo que nos sugiere a nosotros es que Jesús vio que en la misión exitosa de los 70, una prueba de la derrota de Satanás o de la supresión de Satanás al poder de Dios. Una vez más, el lenguaje metafórico utiliza una expresión diferente para afirmar que en la misión de Jesús se consiguió la victoria decisiva sobre Satanás. Satanás ha sido atado, ha caído de su lugar de poder, pero su destrucción final se espera en el final de los siglos. De eso se trata esto de lo que se llama el reino de Dios como una realidad presente en el ministerio de Jesús. ¿Quieres tú entrar en ese reino? Tienes que aceptar a Jesús y sus palabras. Tienes que aceptar, como diría Romanos capítulo 10, si confesares que Jesús es tu Señor, primeramente como tu Señor. Él tiene que ser tu Señor. De ahí en adelante ya tú no eres el Señor de tu vida, sino que el Señor Jesús será tu Señor. Y Él será también, no solamente tu Señor, Él será también tu Salvador. Como diría Jesús en los evangelios, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí es un yugo, pero es un yugo ligero y fácil la carga. Pasas del reino de Satanás donde te tenía oprimido, atado, embobado, engañado con el pecado, y ahora pasas al reino de su amado Hijo Jesús. Cuando Él es tu Señor, Él también será también tu Salvador. Él perdonará tus pecados, Él salvará tu vida y Él te promete en su resurrección que Él ha cumplido lo que Él había dicho, que Él era el Señor del reino. En su resurrección cumplió. Por su resurrección el Espíritu de Santidad lo declara Hijo de Dios, que lo que predicó Él, que lo que enseñó Él era la verdad de Dios, y nos espera a nosotros nuestras bienaventuranzas en el futuro cuando el Señor aparezca. Como diría Pablo a Timoteo en el capítulo 3 de Timoteo, cuando dice, te encarezco delante del Señor Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, es decir, en su segunda venida y en su reino. Siempre Pablo, cuando habla de la segunda venida, habla igualmente con el reino, porque cuando Él venga establecerá el reino. Y dice que juzgará a los vivos y a los muertos su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer y nos mandó a predicar. Oramos. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra. Y yo te pido que la palabra de Dios entre a cada corazón y permite que este tema acerca de qué se trata Jesús y para qué vino, podamos entenderlo, para que podamos entender no solamente los evangelios sinópticos, sino todo el Nuevo Testamento, que depende exactamente de este reino y de este rey que vino a la tierra en semejanza humana, de ese verbo que se encarnó, como dice en Juan capítulo 1, verso 14, que el verbo se hizo carne y levantó una casa de campaña entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que perdones a los que aceptan a Jesús como Señor de sus vidas, sana sus cuerpos, opera en ellos fuertemente y añádalos, Señor, al cuerpo de Cristo. En Jesús el Señor te lo pido. Amén. Te ha hablado la palabra del Señor de forma contextual y contemporánea, y nos vemos en la próxima en este tema de qué se trata Jesús y para qué vino. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga 1000 veces más